Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. La loca de la casa Vicente Blasco Ibáñez. Cuento índice. Primero, todos los viajeros, antes de abandonar la vieja ciudad de la Flandes francesa, oían la misma pregunta. ¿Ha visto usted al señor Simoulin? No importaba que hubiesen invertido varias horas en la visita de la catedral, cuyas sombrías capillas están llenas de cuadros antiguos. Tampoco era bastante para conocer la ciudad haber recorrido sus iglesias y conventos de la época de la dominación española, así como las hermosas viviendas de los burgueses de otros siglos. El conocimiento quedaba incompleto si los curiosos prescindían de visitar el museo biblioteca, y en él a su famoso director, que unos llamaban simplemente el señor Simoulin, como si no fuese necesario añadir nada para que el mundo entero se inclinase respetuosamente, y otros designaban con mayor simplicidad aún, diciendo nuestro poeta. De todas las curiosidades de la urbe flamenca, la más notable, la que indudablemente le envidiaban las demás ciudades de la tierra, era Simoulin, nuestro poeta. En esto se mostraban acordes todos los vecinos y los 3 periódicos de la población, completamente antagónicos e irreconciliables en las demás cuestiones referentes a la política municipal. Sin embargo, nadie podía enseñar la casa natalicia de esta gloria de la localidad. El gran Simoulin era del sur de Francia, un meridional del país de los olivos y las cigarras, que había llegado siendo muy joven a la ciudad, para encargarse del museo biblioteca en formación. Pero en ella había contraído matrimonio, en ella habían nacido sus hijos y sus nietos, y la gente acabó por olvidar su origen, viendo en él a un compatriota que era motivo de orgullo para la provincia. Un sentimiento de gratitud se unía a la general admiración. Gracias a Simoulin, el museo se había llenado de objetos que acreditaban las pasadas glorias del país. Gracias a nuestro poeta, los fabricantes de cerveza y de paños, gentes ricas y de pocas letras, que constituían la aristocracia de la ciudad, podían hablar, sin miedo a equivocarse, de los obispos, guerreros y burgomaestres de otros siglos que indudablemente eran sus ascendientes. Además, el personaje imponía admiración con su aspecto. Los que le contemplaban por primera vez sonreían satisfechos. Así se habían imaginado al grande hombre. No podía ser de otro modo y parecían venerar con sus ojos las luengas barbas blancas, las 2 crenchas de su cabellera, onduladas y brillantes como las vertientes de una montaña cubierta de nieve. De pie, perdía gran parte de su majestad, por ser pequeño de estatura y mostrarse agitado continuamente a causa de su inquietud nerviosa. Sentado en su museo, recordaba al Padre Eterno, a pesar de las arrugas de su rostro y el mal color de su tez, impregnada del polvo de los libros y de las piezas arqueológicas. Cuando hablaba y el gran Simoulin era incapaz de callar, así que tenía un oyente, su palabra parecía difundir en torno de él una aureola de prestigio histórico. Todas las celebridades de la segunda mitad del pasado siglo las había conocido el grande hombre. Recordaba como amigos de ayer a Víctor Hugo y a Gambetta. Con este último había tenido, indudablemente, cierto trato, cuando el futuro gobernante de la República andaba echando sus discursos de tribuno republicano por los cafés del barrio latino. Al grandioso poeta lo había visto una vez nada más, confundido en una comisión de estudiantes que fue a saludarle a la vuelta de su destierro en Guernesey. Pero esto solo representaba a los ojos de los admiradores de Simoulin un detalle histórico insignificante, y todos repetían, con la firmeza del que dice la verdad. Víctor Hugo, que fue íntimo amigo de nuestro Simoulin. De otras amistades hablaba el grande hombre con más exactitud. En el barrio latino había tenido por camaradas a Zola, a Daudet y a otros escritores de su generación. Esto era indiscutible. Podía enseñar cartas de todos ellos, cartas breves, de un afecto forzoso, pero en las que vibraba la nostalgia de la juventud, ya lejana. Cartas que los hombres célebres contestan por deber a los camaradas de los primeros pasos que cayeron rendidos en la mitad del camino. Y los admiradores del director del museo biblioteca repetían lo que tantas veces habían leído en los periódicos locales. Hubiese sido el primer poeta del mundo, de querer seguir en París. Para él era la gloria que ahora disfrutan muchos con menos talento.
pero prefirió vivir entre nosotros. ¿Cómo no adorar a un hombre que había hecho tal sacrificio en honor de la antigua y adormecida ciudad? Todos en ella se esforzaban por corresponder a tal abnegación, haciéndole grata la existencia. El Consejo Municipal atendía sus indicaciones con tanto respeto como el Colegio de Cardenales escucha la voz del Papa. Aunque la ciudad no tuviese dinero, lo encontraba siempre para las mejoras de su museo-biblioteca. Los subprefectos enviados de París visitaban inmediatamente al grande hombre. Un presidente de la República, al pronunciar su discurso durante una permanencia de breves horas en la ciudad, había saludado a Simoulin como la más alta gloria de la región. Los industriales del país, que solo aceptaban alianzas con gente de dinero, habían admitido como yernos a los hijos del poeta. Su gloria se extendía por toda la provincia como algo irresistible, reflejándose en las provincias limítrofes. En toda ceremonia oficial, los periódicos se cuidaban, ante todo, de anunciar: hablará el ilustre Simoulin. Unas veces era un discurso patriótico. Otras, una oda de circunstancias. Los organizadores de banquetes contaban con un medio seguro para evitar el fracaso. A los postres, pronunciará un brindis nuestro poeta y en pocas horas no quedaba un asiento disponible. Todos los que en la ciudad se sentían tentados por el demonio de la literatura acudían a la biblioteca para pedir consejo al ilustre maestro. Los recibía como amigos antiguos, y, arrastrado por su vehemencia verbal, dejaba pronto de ocuparse de ellos para hablar de su propia persona. Un día, el abuelo Hugo me dijo que, por las tardes se reunían en su casa los admiradores de su ciencia histórica. Varios señores retirados de la magistratura, del comercio o de las armas, que en vez de entretenerse coleccionando sellos, se habían dedicado a la arqueología provincial. El discípulo preferido era el comandante Pierre Fonds, un hombre corto de estatura, fornido, parco en palabras, de mal carácter, que gruñía a la menor contradicción bajo su recio bigote rojo y blanco. Tenía el gesto reconcentrado y amenazante de un perro feroz y mudo. Solo el maestro Simoulin se atrevía a bromear con él. Vivía solitario, en una casa de las afueras, con una vieja ama de llaves y una colección de monedas antiguas, a la que pensaba dedicar el resto de su existencia de célibe. Se había retirado del ejército con verdadero placer al llegar a la edad reglamentaria, después de una serie de campañas coloniales penosas y sin gloria, que habían quebrantado su salud y agriado su carácter. Solo le interesaba actualmente la numismática, y no reconocía otra grandeza humana que la de su eminente amigo y maestro. Su ambición era ser el primero de los simoulinistas, y los que envidiaban su privanza, viéndole acompañar al grande hombre a todas partes, lo habían apodado el dogo del poeta. Esta veneración no cegaba al rudo comandante hasta el punto de hacerle desconocer los defectos de su maestro. Pierre Fonds era capaz de dejarse matar si le exigían una mentira a cambio de la existencia. Nunca recordaba haber faltado a la verdad voluntariamente. Y, en cambio, su admirado maestro. Dudaba el militar antes de definir la verdadera personalidad moral del ilustre Simoulin, lo mismo les ocurría a muchos de los discípulos. En la misma incertidumbre estaban sus hijos, su vieja esposa, todos los que le trataban de cerca. ¿El poeta era un embustero? No. No lo era. El que miente lo hace con un fin interesado, por orgullo o por perjudicar a otro. Y el ilustre maestro no mentía. Lo que hacía, simplemente, era ignorar la verdad, huir de ella cuando la encontraba al paso, y si le obligaban a mirarla de frente, la veía con unos ojos distintos a los ojos de los demás. Las cosas nunca eran para él como para los otros. Siempre las contemplaba como quería que fuesen y no de acuerdo con la realidad. Además, carecía por completo del sentimiento de la medida, inclinándose a la exageración para aumentar o disminuir las cosas. Unas veces hablaba de su ciudad como de una urbe igual a Londres o Nueva York. Otras veces la compadecía cual si fuese una aldea. Las personas pasaban a ser en su apreciación semidioses o monstruos. Nada guardaba para él sus proporciones regulares. Ni seres ni objetos. Uno de sus admiradores, antiguo juez aficionado a las disquisiciones filosóficas, había hecho su diagnóstico. Tiene la enfermedad de muchos grandes hombres. Su peor enemigo es la loca de la casa.
Este era el apodo que el filósofo Malebranche había dado a la imaginación. Había días en que la loca dormía detrás de la frente, en el piso más alto de aquel edificio humano, y el poeta se mostraba tan razonable y justo en sus apreciaciones como un fabricante de paños de la localidad. Otras veces, la inquilina del cráneo se despertaba impetuosa, haciendo toda clase de cabriolas y extravagancias, y el ilustre maestro pasaba de golpe a vivir en un mundo quimérico, mientras su cuerpo se movía en este mundo terrenal. Sus ojos miraban, para ver lo que no veían los otros, sus manos poseían un tacto sobrenatural, mientras su boca iba emitiendo, con acento de sinceridad, errores y exageraciones equivalentes a grandes mentiras. El rudo Pierre Fons lamentaba estos excesos de la loca de la casa, pero no por ello compadecía a su maestro. Todos los genios fueron así. Recordaba a Balzac y a otros escritores imaginativos, que poblaron su vida práctica de absurdas concepciones, aceptándolas como realidades. Además, quién sabe si era la loca de la casa la que había hecho que este hombre del país de los olivos y las cigarras conquistase con tanta rapidez la vieja ciudad dormida y sin ensueños. Y la guerra vino a aumentar considerablemente la gloria de Simoulin. En un mes, su actividad muscular y su actividad mental funcionaron con más apresuramiento que durante varios años. Se le vio en todas partes. En la estación del ferrocarril despidiendo a los hombres que iban a incorporarse a sus regimientos. En el paseo principal, donde, al caer la tarde, entonaban las músicas himnos patrióticos coreados por la muchedumbre. La gente interrumpía sus cantos al ver las blancas melenas del poeta. «Que hable el señor Simoulin», gritaban 1000 voces. Y al poco rato lloraban las mujeres, rugían de entusiasmo los hombres que aún no habían ido al ejército, y hasta las banderas tricolores parecían aletear con más fuerza, como azotadas por el vendaval patriótico del lírico orador. Cruzaba los brazos lo mismo que Napoleón después de una victoria. Otras veces manoteaba y rugía igual a Danton al declarar la patria en peligro. Los más grandes personajes históricos pasaban por él, y de tal modo se identificaba con sus evocaciones, que Simoulin era el primer engañado. Prometía el triunfo con la certidumbre de un gran estratega capaz de derrotar a los enemigos cuando se lo propusiese. Hacía llorar a su público con una sugestión irresistible, pero él era el primero en verter lágrimas, conmovido por su propia elocuencia al describir la injusta agresión que sufría la patria. Esta vida imaginativa y elocuente duró solo unas semanas. Simoulin se mostraba insensible a las malas noticias. Eran, según él, invenciones de los enemigos. Pero ay. La realidad se encargó de despertarle un día, con rudo manotazo. Los alemanes se habían extendido por Bélgica e iban a pasar de un momento a otro la vecina frontera, entrando en Francia. Muchos vecinos de la ciudad huían. Algunos burgueses prudentes insinuaron al poeta la conveniencia de retirarse a París, por creer que el gobierno necesitaría la colaboración de un hombre tan célebre. «Que vengan los enemigos», contestó con sencillez. «Aquí los aguardo». Sus hijos estaban en el ejército. Las mujeres de la familia se habían ido a una ciudad del interior con todos los nietos. Simoulin, completamente solo, se consideraba preparado para toda clase de heroísmos. Yo también le había dicho Pierre Fons. El comandante consideraba una felonía abandonar la ciudad. Al declararse la guerra, había sufrido una amarga decepción viendo que no lo aceptaban para combatir en el frente, a causa de sus enfermedades de antiguo soldado colonial. Al fin, para que no insistiese en sus quejas, lo hicieron director de un modesto servicio de administración militar en la misma ciudad. Mientras el ministro de la guerra no me ordene otra cosa, aquí estaré. Y como el ministro de la guerra, preocupado por el avituallamiento y la suerte de los ejércitos en retirada hacia el Marne, no se acordó de que existe en el mundo un comandante Pierre Fons encargado de unos cuantos centenares de capotes viejos, el belicoso numismático pudo ver desde una ventana de su casa cómo llegaban a la ciudad los primeros pelotones de ulanos. El ama de gobierno tuvo que arrodillarse ante él, abrazando sus piernas y recordándole las dulces intimidades de otros tiempos ya olvidados. Solo así consiguió arrancar de sus manos el viejo revólver con el que pretendía recibir a tiros a los invasores.
Por su culpa podían morir fusilados muchos vecinos de la ciudad, según afirmaba su vetusta compañera. Además, se acordó de los consejos del maestro Pierrefonds: cuando vengan, si es que vienen, mostrémonos grandes y altivos en la desgracia. Un heroísmo que se sacrifica es muchas veces más poderoso que el heroísmo que vence. El ilustre Simoulin tuvo numerosas ocasiones de conocer este sacrificio predicado por él. Cuando intentó presentarse a los generales invasores para formular una elocuente protesta contra los atropellos cometidos por sus tropas, solo pudo ver a un oficial, que le contestó sarcásticamente, acabando por amenazarle con el fusilamiento. Nadie hacía caso de su nombre. Aquellos guerreros vestidos de gris verdoso parecían oírlo por primera vez. Los hijos del país que meses antes rodeaban al poeta con su cariñoso entusiasmo no podían servirle ahora de consuelo. Unos estaban en la guerra. Otros habían huido. Los demás sufrían en la ciudad toda clase de vejaciones, y para evitarlas, se mantenían ocultos en sus casas. El poeta sufrió el tormento del hambre y el suplicio aún más intolerable de la humillación. ¿Quién hubiese podido reconocer a los pocos meses de tiranía alemana al ilustre director de la biblioteca? Parecía haber vivido 10 años en unas cuantas semanas. Estaba triste. La loca de la casa había abandonado indudablemente aquel desván de su cuerpo en el que tantas cabriolas llevaba hechas. Al encontrarse con algún grupo de míseros compatriotas, intentaba reanimarlos lo mismo que cuando hablaba en la plaza pública bajo el aleteo de las banderas, coreado por trompetas y tambores. Esto pasará pronto. He recibido magníficas noticias, que no puedo decir, los nuestros se aproximan. Pero su voz tenía el sonido de una moneda falsa. Necesitaba engañarse a sí mismo para hablar con el entusiasmo de otros tiempos, y la loca de la casa parecía haber muerto. Un día, los alemanes, aburridos sin duda de repetir monótonamente los mismos procedimientos de intimidación, quema de edificios, fusilamientos, trabajos forzados, pusieron en práctica un nuevo suplicio. La esclavitud del vencido, castigo de las guerras antiguas, fue resucitada por los invasores. Una parte del vecindario se vio deportada al interior de Alemania para trabajar las tierras del vencedor. Viejos, mujeres y adolescentes formaron una masa de desesperación y miseria, encuadrada por los caballos y las lanzas de los jinetes alemanes. Al frente de este rebaño de esclavos figuraban, para mayor escarnio, los dos vecinos más respetables que habían quedado en la ciudad: Simoulin y su discípulo Pierrefonds. Comandante, dijo el poeta una vez más, piense que el heroísmo que se sacrifica es más grande, etc. Le daba miedo el aspecto del veterano. Tenía los ojos inyectados de sangre. Bufaba de cólera, haciendo temblar su bigote. Parecía no oír a su maestro. Pensaba por primera vez que había sido una gran torpeza no moverse de la ciudad. Envidiaba a los que podían morir en el frente. El comandante Pierrefonds llevado en cuadrilla, como un esclavo negro. Ira de Dios. Había pasado los días oculto en su casa, para no ver a los invasores. Su ama de llaves le evitaba toda salida, temiendo que hiciese un disparate. Pero ahora los tenía ante sus ojos. Podía verlos de cerca. No eran muchos. Un destacamento de infantería y unas cuantas parejas de ulanos iban a escoltar a los deportados hasta otra estación algo lejana. Un jefe único vigilaba desde lo alto de su caballo los preparativos de marcha de este rebaño dolorido. Un militar pálido y de una delgadez ascética. Simoulin creyó ver en él una expresión de cansancio y de remordimiento. Tal vez exageraba su rigidez militar para hacer menos visible la vergüenza que le producía esta vil función de guardador de esclavos. Pierrefonds, en cambio, le miraba fijamente, por ser el jefe. Al iniciar el grupo su marcha, pasando ante el caballo del alemán, estalló la cólera del comandante, muda y reconcentrada hasta entonces. Quiso morir fusilado antes que dar un paso más. Abajo Guillermo. Mueran los verdugos. Gritó con una voz ronca. El hombre a caballo parpadeó vivamente bajo la visera de su gorra, hizo un movimiento de sorpresa y de cólera. Quedó indeciso contemplando al prisionero. Los ojos agresivos de este parecieron devolverle la calma, y miró a otra parte, levantando los hombros levemente. Suicida.
Y esta palabra, que pareció proferir el enemigo con su indiferencia afectada, irritó aún más al comandante. También le irritó el automatismo de aquellos soldados, que indudablemente le habían entendido. Pero eran incapaces de oír mientras no oyese su jefe. Quiso lanzar por segunda vez el insulto, pero no pudo. Alguien le tiraba del brazo. Una cara se pegaba a la suya, hundiendo en sus ojos una mirada de espanto. Pierrefonds. Amigo mío. ¿Está usted loco? Por Dios, cállese. Va usted a conseguir que nos fusilen a todos. Y Simoulin dijo esto con tal expresión de angustia, que el comandante desistió de continuar. Pero el miedo sufrido hizo rencoroso al poeta. ¡Qué disparate! Continuó diciendo. Pero eso es una niñada sin objeto, impropia de su edad. Y transcurrieron muchos días sin que el grande hombre le perdonase el susto pasado. A pesar de los sufrimientos de su esclavitud, cada día mayores, Simoulin decía de pronto, mirándole con ojos severos. ¿Pero dónde tenía usted la cabeza? ¿Qué se propuso usted al lanzar aquellos gritos absurdos? ¿Quería usted mi muerte y la de tantos infelices? Y al terminar la guerra recobró poco a poco la ciudad su antiguo aspecto. Empezaron a volver a ella los vecinos huidos, y los que habían soportado durante más de 4 años la dominación extranjera les relataban sus miserias. Regresaron también en pequeños grupos los deportados al interior de Alemania, pero su número había disminuido durante la esclavitud. Eran muchos los que se quedaban para siempre en las entrañas de aquella tierra aborrecida y hostil. Entre tantas desgracias, representaba una alegría para la ciudad la certeza de que Simoulin, nuestro poeta, no había muerto. Es más, al principio, los enemigos lo habían tratado sin ninguna consideración, pero el mérito no puede permanecer mucho tiempo en la obscuridad, y cierto profesor alemán que había sostenido en otro tiempo correspondencia con el grande hombre sobre hallazgos arqueológicos, al saberle prisionero, consiguió trasladarlo a su ciudad, haciéndole más llevadero el cautiverio. El poeta hizo partícipe de esta buena suerte al comandante, en su calidad de numismático, y para los dos transcurrió el periodo de cautiverio en una dependencia humillante pero soportable. La ciudad, a pesar de sus recientes tristezas, hizo grandes preparativos para recibir a Simoulin a su vuelta de Alemania. Ya era algo más que un gran poeta, gloria de su país adoptivo. Había pasado a convertirse en héroe, digno de servir de ejemplo a las generaciones futuras. Cuando tantos huían, él continuaba en su puesto, y el brillo de su gloria era tal, que los feroces enemigos habían acabado por respetarlo, tratándole casi con tanta admiración como sus convecinos. Un aplauso inmenso saludó a Simoulin al descender del tren. ¡Qué viejo está! Y las mujeres, vestidas de luto, lloraban, olvidando momentáneamente sus dolores para no ver más que los sufrimientos del adorado grande hombre. Pero aunque había perdido en el destierro una parte de su cabellera de plata, conservaba intacto su entusiasmo, su inquietud movediza, su verbosidad lírica, que volvió a estremecer la ciudad lo mismo que un soplo primaveral. Detrás, como un perro fiel, llegaba Pierrefonds, sin que los años de esclavitud hubiesen dejado en él ninguna huella aparente, reconcentrado y agrio lo mismo que antes, pero con una expresión de inmensa melancolía en los ojos. Los alemanes le habían robado su colección de monedas. Ya no le quedaba en su casa más que el ama de llaves. ¿Qué entretenimiento podía encontrar un hombre después de esto? ¿Era posible, a sus años, empezar una nueva colección? Desalentado, seguía a Simoulin por la fuerza de la costumbre, abriéndose paso entre un gentío que aclamaba al maestro y no lo reconocía a él. Cuando el poeta, conducido en alto por un grupo de jóvenes, fue depositado en el gran balcón del Palacio Municipal, extendió sus manos augustas sobre la plaza negra de muchedumbre y rompió a hablar como en sus mejores tiempos. Pasarán varias generaciones antes que se extinga en el país el recuerdo de este discurso. ¡Qué de aplausos! ¡Qué de lágrimas de emoción! El poeta describió el martirio de la ciudad. Los sufrimientos de sus hijos, arreados como esclavos. La agonía de los que murieron de miseria lejos de la amada tierra natal. Luego creyó llegado el momento de hablar un poco de su persona. No me tributéis honores, dijo modestamente. He cumplido mi deber, lo mismo que mis compañeros de desgracia.
Todos nos hemos mostrado grandes y altivos frente al invasor. Todos hemos sido héroes con el heroísmo del que se sacrifica, más poderoso 1000 veces que el heroísmo que vence. Aquí tuvo que detenerse, ahogada su voz por el estrépito de una ovación inmensa. Permitidme, para terminar continuó, que os relate una breve historia, como demostración de lo que puede el heroísmo humano cuando no teme a la muerte. Callaría, si mi persona fuese la única que figuró en este suceso. Pero otro que está cerca de mí hizo tanto como yo, y mi modestia no debe arrebatarle la gloria que le corresponde. Simoulin describió la salida del triste rebaño humano conducido a la esclavitud. Al frente iban él y el comandante. Y al pasar ante el jefe de aquellos bandidos, Pierre Fons y yo, estrechamente abrazados, deseando morir, le gritamos en pleno rostro: «¡Abajo Guillermo! ¡Mueran los verdugos!». El comandante, que estaba en el balcón junto al grande hombre, abrió los ojos con asombro y espanto, mientras le temblaban los bigotes, como si no pudiese contener una avalancha de frases de protesta. Pero el orador, uniendo la acción a la palabra, se había abrazado a él nerviosamente, desafiando con la mirada a un enemigo imaginario y dispuesto al fusilamiento. Además, era imposible hablar. La muchedumbre rugía de entusiasmo. Los aplausos sonaban como una granizada interminable. La loca de la casa había resucitado, haciendo otra vez de las suyas. Y el comandante, librándose del abrazo, acabó por inclinar su cabeza, rojo de vergüenza al pensar que aceptaba una mentira, pero agradeciendo al público aquella ovación, la primera de toda su existencia. Y transcurrieron 2 años. Hasta en París se habló muchas veces del heroísmo del poeta Simoulin, que quiso morir insultando a los invasores. Viejo heroico. En la ciudad todos conocían su grito. Ya no era solo nuestro poeta. Era el hombre que había gritado: «¡Abajo Guillermo! ¡Mueran los verdugos!». Hasta los niños de las escuelas sabían esto, por haberlo oído a sus profesores, y al encontrar al señor Simoulin se descubrían con veneración, como si viesen pasar la bandera de la patria. El comandante Pierre Fons vivía desorientado, dudando de sus sentidos, creyéndose algunas veces juguete de la loca de la casa que también llevaba en lo más alto de su cuerpo, como todos los seres humanos, pero que hasta entonces había vivido dormitando y ahora empezaba a atormentarle con sus jugarretas. Tenía la seguridad de que el maestro había hablado de él en su discurso. Es cierto que se atribuyó, por un exceso imaginativo, la mitad del acto de su discípulo, pero concediéndole generosamente la otra mitad. De eso estaba seguro Pierre Fons. Recordaba con orgullo los aplausos del público dirigidos a su persona, pero este público ya no se acordaba de él. La muchedumbre parecía haber perdido la memoria. Nadie se imaginaba ya al grande hombre abrazándose al comandante para morir. Las masas no aman la gloria colectiva, a causa de su vaguedad. Quieren algo preciso e individual, les gusta el héroe aislado y bien a la vista. Y por esto hablaban todos del grito del señor Simoulin, del heroico reto del señor Simoulin a los enemigos, sin mencionar para nada al comandante. El grande hombre, contagiado por el olvido general, tampoco recordaba su invención del abrazo y la hazaña en común. Veía las cosas como quería verlas la loca de la casa. Se contemplaba elevando la diestra tal vez como le iba a representar en lo futuro una estatua de bronce en el mejor paseo de la ciudad y lanzando el grito famoso. Hasta podía describir exactamente, con su gran poder imaginativo, cómo ocurrió el hecho. Y al transcurrir el tiempo, iba encontrando en su memoria nuevos detalles que añadir a la primitiva visión, todos de indiscutible veracidad. El comandante empezó a aborrecer de un modo definitivo todo lo que le rodeaba. Muchas veces dudó de sí mismo. Lo que él creía la verdad no sería un sueño, y los otros, al olvidarse de él, estarían verdaderamente en lo cierto. Luego, recobrando la fe en sí mismo, despreciaba a sus conciudadanos y no quería salir de su casa. ¿Para qué ver gentes? ¿Para oírles alabar al señor Simoulin y su grito histórico? Ya no veía al maestro. Le resultaba intolerable la inocente seguridad con que describía su hazaña. La loca de la casa se mostraba en él como una desvergonzada, indigna del trato con personas decentes.
Además, los alemanes le habían robado sus monedas y sus medallas, y le era doloroso volver a conversar con el maestro sobre cuestiones numismáticas. Su única ocupación fue bostezar leyendo libros viejos, regar su pequeño jardín y hacer comparaciones entre su vejez y la de su ama de llaves. Un día, vio turbada esta soledad. Le visitaron los organizadores de un banquete en honor de nuestro poeta, con motivo de la nueva condecoración que le había concedido el gobierno. Iba a ser la fiesta más importante de todas las que se habían tributado al grande hombre. Tal vez la última. El pobre estaba tan viejo. Vendrían de París diputados y senadores. Hasta el ministro de Instrucción Pública había prometido su asistencia. Y el maestro, continuaron los organizadores, ha preguntado por usted. Se extraña de no verle. Le gustaría tanto tenerlo cerca, en la mesa. El enfurruñado comandante se negó a asistir a la fiesta, pero su vieja compañera le aconsejó lo contrario. Le convenía ver a sus antiguos amigos. Necesitaba distraerse. Al fin, accedió. Le había conmovido la suposición de que esta fiesta en honor de su antiguo maestro podía ser la última. Deseaba verle. Quién sabe si no le vería más. La noche del banquete, el poeta le recibió con los brazos abiertos. Ah, Pierrefonds. Valeroso compañero de miserias y de esclavitud. Y lo presentó al ministro y a todos los personajes llegados de París. Un héroe, señores. Un verdadero soldado y un gran patriota. Pierrefonds gruñó dulcemente, y su bigote se contrajo con algo que parecía una sonrisa. Se sintió arrepentido interiormente de sus cóleras. El maestro era bueno. Su fama la repartía con los humildes. Todo lo anterior había sido, indudablemente, obra de los envidiosos, que deseaban separarlos. Durante el banquete, Simoulin no le perdió de vista. El comandante no podía estar a su lado. Aspirar a esto hubiera sido un disparate. El maestro tenía por vecinos de mesa a los grandes personajes venidos de la capital. Pero lo había hecho sentar al alcance de su voz y de sus ojos, y hasta levantó su copa una vez mirando a Pierrefonds. A la salud de mi heroico compañero. Simpático maestro. ¿Cómo no quererle? Su alma desconocía la injusticia. Al llegar la hora de los brindis, hablaron como una docena de señores. Luego, el poeta pronunció su discurso de gracias. Fue una hermosa pieza oratoria. Y como Simoulin, a pesar de su lirismo, gustaba de tener siempre un tema fijo, en torno del cual podía enroscar caprichosamente sus improvisaciones, escogió uno. El valor cívico y el valor guerrero. Inútil es decir que, desde los primeros párrafos, el pobre valor guerrero quedó muy por debajo del valor cívico. Tal vez por esto, Pierrefonds, que era militar, empezó a sentir cierta inquietud. Le daban miedo los ojos brillantes del maestro, unos ojos juveniles, detrás de cuyos cristales empezaba a danzar la loca de la casa. Adivinó que el alma del poeta no estaba allí. Volaba por un mundo fantástico, y volvería dentro de unos instantes, derramando sobre la mesa, como flores reales, todas las rosas quiméricas recogidas en su viaje. ¿Qué iba a decir? Su palabra continuaba fluyendo, sonora, fácil, entusiástica. Y para terminar, señores, puedo citaros un ejemplo, que hará ver, mejor que todas mis palabras, lo que son los dos valores. Aquí está mi amigo el comandante Pierrefonds, mi compañero de cautiverio, un verdadero héroe, un soldado cubierto de condecoraciones y de heridas, que realizó las mayores hazañas en nuestras guerras coloniales. Su valor guerrero es indiscutible. Yo no soy más que un pobre poeta, capaz, en determinados momentos, de mostrar cierto valor cívico. Ya conocéis la escena de nuestra salida de esta ciudad como prisioneros de los alemanes. La prensa, el libro y hasta el grabado han reproducido esta escena, tributándome con ello una gloria que no merezco. Yo grité, lo que grité. Fue algo superior a mi voluntad, que tal vez me aconsejaba ser prudente. Pero el valor cívico, cuando despierta, no conoce el peligro. Y apenas grité abajo Guillermo. Mueran los verdugos. Este hombre de guerra, héroe de 100 campañas, tal vez porque tiene un sentido de la realidad más exacto que yo, que no soy más que un pobre poeta, me agarró las manos, suplicándome.
Por Dios, maestro. Nada de locuras. Nos va usted a hacer matar a todos. Esto no lo habrá olvidado seguramente mi querido camarada de infortunio. Y como es un soldado de valor indiscutible, podrá reconocer también sin rubor alguno que tal vez en aquella ocasión sintió cierto miedo, el primer miedo de toda su vida. El comandante no pudo protestar. Una aclamación ensordecedora había interrumpido la elocuencia del orador. Todos le tendían las manos, conmovidos por la sinceridad y la sencillez de sus palabras. Y el poeta heroico se sentó, jadeando de emoción y de fatiga. Su discurso había terminado. Pierre Fons optó por marcharse, sin que el público reparase en su fuga, ni en sus gestos coléricos, ni en las palabras de indignación que iba barboteando. Después de aquella noche, nadie le ha visto más. Tal vez no quiere salir a la calle. Tal vez ha renunciado para siempre a vivir en la misma ciudad que el poeta y su loca de la casa. P.